En un pequeño pueblo de España, en el corazón de Andalucía, había una antigua casa de piedra en lo alto de una colina, donde vivía doña Consuelo Ortega, una mujer de 78 años, heredera de una vasta fortuna. Su marido había fallecido hacía muchos años, dejándola sola al cuidado de su único hijo, Mateo. Mateo, de 35 años, era un hombre sano y de apariencia joven hasta que un terrible accidente automovilístico lo dejó paralizado de cintura para abajo, según los médicos. Desde entonces, Consuelo ha dedicado su vida a cuidarlo. Su rutina giraba en torno a las necesidades de Mateo, quien vivía en silla de ruedas, dependiendo de su madre para casi todo. Consuelo, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, se vio debilitada por la enfermedad de su hijo. A pesar de tener una gran fortuna, que incluía vastas tierras y propiedades, prefería una vida discreta, alejada de los focos. Para ella lo más importante era el bienestar de Mateo. Durante años, la anciana lo cuidó con diligencia, contrató enfermeras, médicos especializados e incluso renovó la casa para hacerla accesible a las necesidades de su hijo. Sin embargo, recientemente, Consuelo sintió algo extraño por el comportamiento de Mateo. A pesar de la aparente inmovilidad, hubo pequeños gestos, como movimientos sutiles de brazos y piernas que nunca antes había notado. Descartó sus sospechas como delirios de una mente envejecida, pero algo la molestaba profundamente. Una noche, durante una tormenta que azotó la ciudad con relámpagos y truenos, Consuelo se despertó con un ruido extraño proveniente de la habitación de Mateo. Una sensación terrible la invadió. Bajó las escaleras lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Cuando llegó a la puerta entreabierta del dormitorio, vio una sombra moviéndose. Su corazón se aceleró y entró abruptamente en la habitación. Lo que vio hizo que su mundo colapsara. Mateo estaba de pie, caminando por la habitación. Se movía con soltura, abriendo una caja fuerte escondida en la pared, de la que sacó grandes cantidades de dinero. El susto fue tan grande que Consuelo apenas pudo emitir ningún sonido. Su hijo, que durante años había fingido estar paralizado, ahora tenía una sonrisa cínica en el rostro. Mateo se volvió hacia ella al notar su presencia. «Mamá, no creo que sea necesario continuar con este acto», «¿Y tú?», dijo con una calma aterradora. Consuelo dio un paso atrás, atónita. «¿Qué estás diciendo? ¿Puedes caminar?» «Sí, madre, puedo. Siempre pude. Todo esto fue un gran teatro. Después de todo, ¿quién me cuidaría? ¿Quién me daría el control de sus riquezas, si fuera un hombre sano?» «Eres muy fácil». «Manipular», respondió Mateo, con la voz ahora llena de desprecio. La verdad empezó a tomar forma en la mente de Consuelo. Durante años, Mateo había fingido su parálisis para hacerse con su fortuna. Le había hecho creer que era un hombre dependiente, incapaz de vivir sin su ayuda. Pero en realidad, él planeó cada movimiento, esperando el momento adecuado para robarle todo lo que ella tenía. Consuelo sintió una mezcla de dolor y rabia. «Dediqué mi vida a ti, a atender tus necesidades, a asegurarme de que no te faltará nada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste fingir durante tanto tiempo?» Mateo se encogió de hombros. «Porque me lo diste todo en bandeja, madre. La fortuna de mi padre estaba a tu nombre, pero yo sabía que, siendo el único heredero, tarde o temprano, sería mío. Y mientras tú estabas ocupada cuidándome, asegúrate de que cada parte de la fortuna esté a mi nombre. Después de todo, no vivirás para siempre». Consuelo se sintió traicionada de una manera que nunca imaginó posible. Durante años había sido manipulada por su propio hijo,
el único vínculo familiar que le quedaba. Intentó mantener la calma, aunque sentía que el dolor en su pecho estaba a punto de aplastarla. ¿Qué hiciste, Mateo? ¿Qué más escondes? Mateo se rió y su risa resonó en la habitación silenciosa. Ay, madre, eres más ingenua de lo que pensaba. Yo tomé el control de casi todos tus asuntos. Las propiedades, el terreno, hasta las cuentas bancarias, todo está a mi nombre. Tú estás aquí, ocupándote de un hijo que no necesita cuidados, mientras que yo planeaba vivir mi vida lejos de aquí, con todo su dinero. Consuelo sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Sigo siendo tu madre, todavía tengo poder sobre esta fortuna. Voy a exponer tu traición y hacerte pagar por todo esto. Mateo se acercó a ella con expresión fría y calculadora. Puedes intentarlo, pero ¿quién te creerá? Una señora mayor, con una mente que ya empieza a fallar, acusando a su propio hijo de fingir una enfermedad. Ya lo tengo todo resuelto y, si es necesario, puedo demostrarlo. Que usted no está en condiciones de gestionar su propia vida. Las palabras de Mateo golpearon a Consuelo como un cuchillo. La humilló sin remordimientos, dejando claro que ya no había lugar para el atractivo emocional. Se había transformado en un hombre que ella apenas reconoció. Pero Consuelo no era una mujer débil. Había enfrentado muchas batallas en la vida y no permitiría que su propio hijo la destruyera de esta manera. Sin decir nada más, salió de la habitación decidida a actuar. En los días posteriores al descubrimiento de la traición de su hijo, Consuelo sintió una mezcla de dolor y determinación. En secreto, buscó un abogado en el que confiaba plenamente, un hombre discreto y con amplia experiencia en casos de fraude. Sentada en su oficina, reveló todas las pruebas que había descubierto sobre el comportamiento traicionero de Mateo. El abogado, acostumbrado a tratar temas delicados, trazó un minucioso plan para que Consuelo pudiera actuar sin levantar sospechas. El primer paso fue quitarle a Mateo el control de las cuentas que sutilmente había transferido a su nombre. Consuelo, con la orientación de su abogado, comenzó a trasladar sus activos a fondos de inversión más seguros, inaccesibles para Mateo. Fue un proceso lento y calculado que requirió que ella mantuviera una apariencia de normalidad en casa mientras trabajaba en secreto para evitar el golpe total. Con cada nueva transferencia realizada, sentía que se le quitaba un peso de encima. Con el plan en marcha, Consuelo y el abogado sabían que necesitaban pruebas abrumadoras para derrotar a Mateo. Comenzaron a recopilar todas las pruebas necesarias, desde extractos bancarios alterados hasta contratos fraudulentos que había firmado en nombre de su madre. Sin embargo, la pieza central de la evidencia provino de las cámaras de seguridad de la casa. Mateo, que finge una enfermedad debilitante para justificar su inactividad, fue captado por la cámara caminando por la casa sin ninguna limitación física. Las imágenes no dejaron dudas de que estaba manipulando a su propia madre. Cuando Consuelo se sintió lista, construyó un caso sólido contra su hijo. El proceso se abrió discretamente, pero pronto adquirió proporciones que ni siquiera ella había previsto. Mateo, al ser confrontado, negó todo, pero las pruebas fueron contundentes. En el tribunal, las imágenes y documentos revelaron su verdadera naturaleza. El juicio fue seguido con gran atención y Mateo, que antes gozaba del prestigio de la familia, fue desenmascarado públicamente. El día de la sentencia, la sala estaba abarrotada. Consuelo, sentada en la primera fila, vio cómo condenaban a su hijo por fraude y abuso financiero. Aunque su corazón estaba apesadumbrado por el dolor de la traición, sabía que había hecho lo necesario. Mateo lo perdió todo, desde el control de sus bienes hasta su libertad, y fue sentenciado por sus crímenes.
Consuelo, por su parte, salió victoriosa. No solo recuperó su fortuna, sino que también le devolvió la dignidad, demostrando que, incluso en medio de la decepción más profunda, todavía había fuerzas para empezar de nuevo. Después del juicio, Consuelo regresó a su casa, pero ahora la veía con nuevos ojos. Los recuerdos de cariño y amor que había construido allí junto a Mateo fueron sustituidos por un doloroso vacío. Aunque se había hecho justicia, la traición de su propio hijo había dejado una profunda herida en su alma. Sin embargo, Consuelo no era una mujer que se desanimara fácilmente. Sabía que necesitaba encontrar una manera de seguir adelante, incluso con las cicatrices del pasado. Con el apoyo de amigos y aliados leales, comenzó a dedicar su tiempo a causas benéficas, una pasión que siempre había tenido, pero que había dejado de lado en los últimos años. Consuelo creó una fundación destinada a ayudar a personas mayores que sufrían abusos económicos, tal como ella había sido víctima. La fundación creció rápidamente, atrayendo la atención de los medios y convirtiéndose en una referencia en asistencia jurídica para cualquiera que necesitara protección contra familiares codiciosos o estafadores. Aunque había vuelto a encontrar un propósito, el vacío de Mateo todavía la perseguía. Pensó en cómo él se había convertido en ese hombre egoísta, en el joven que alguna vez fue afectuoso y responsable. Una noche, mientras hojeaba viejos álbumes familiares, se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía que, por muchos errores terribles que Mateo hubiera cometido, seguía siendo su hijo. Un día, mientras estaba en la oficina de su fundación, Consuelo recibió una carta del penal donde Mateo cumplía condena. Dudó antes de abrirla, pero la curiosidad y la esperanza la vencieron. En el papel, Mateo confesó su arrepentimiento. No pidió perdón porque sabía que sus acciones eran imperdonables, pero explicó la desesperación que lo había llevado a hacer lo que hizo. Habló de deuda acumulada, apuestas arriesgadas y de cómo se perdió en un ciclo de miedo y codicia. Al final, escribió algo que conmovió profundamente a Consuelo: sé que cometí un error contigo, mamá, y sé que no puedo reparar el daño que causé. Pero si hay algo que puedo hacer es pedirte que vivas en paz, sin el dolor que te causé. Estoy pagando por lo que hice. Y espero que algún día pueda mirarte a los ojos y decírtelo en persona. La carta no borró lo sucedido, pero trajo una sensación de alivio a Consuelo. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero esa pequeña chispa de arrepentimiento en Mateo fue un comienzo. Pasaron los meses y Consuelo siguió prosperando, tanto en su vida personal como profesional. Su fundación se expandió a otros países, ayudando a miles de personas. En un evento benéfico, una joven se acercó a Consuelo y le dijo que su propia madre había sido salvada por la fundación. No tienes idea de lo que esto significó para nuestra familia, dijo la joven, sosteniendo las manos de Consuelo. La genuina gratitud en los ojos de esa mujer hizo que Consuelo se diera cuenta de que, a pesar de todas las pérdidas y traiciones, su vida todavía tenía un impacto positivo en el mundo. Unos años más tarde, Mateo fue liberado por buena conducta. Consuelo, ahora mayor, decidió que era hora de reunirse. El encuentro estaba previsto en un parque discreto, alejado de la vista del público. Cuando finalmente se vieron, el silencio entre ambos se llenó de emociones. Mateo, mayor y visiblemente arrepentido, bajó la cabeza mientras se acercaba. No espero que me perdones, mamá, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Solo quiero que sepas que lo siento mucho. Consuelo lo miró a los ojos durante un largo momento y luego, con la misma dignidad y fuerza de siempre, le dijo: el perdón no borra el pasado, Mateo, pero puede ayudarnos a construir algo nuevo. Empecemos por aquí. A partir de ese día comenzaron un lento proceso de reconstrucción. Mateo,
ahora consciente de las consecuencias de sus actos, se dedicó a trabajar en la fundación de su madre, ayudando a otros a evitar los mismos errores que él cometió. Aunque las heridas nunca desaparecieron por completo, ambos encontraron un nuevo propósito juntos. Consuelo vivió los años que le quedaban en paz, rodeada de quienes ayudaba y con la gratificación de saber que su historia de dolor y traición había dado lugar a algo bueno. Mateo, a su vez, rehizo su vida, siempre con el peso de sus errores, pero también con la posibilidad de redención. Lo que comenzó como una historia de pérdida y traición se convirtió en una historia de superación y perdón.